Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos a propósito de un caso de neurosis obsesiva. Esto está en el volumen 10 de la edición Amorortu, que bueno, no tengo ahorita al alcance de mi mano el volumen 10, pero este es el primer volumen de la edición Amorortu. Tenemos también para el estudio de este caso, o tengo en mis manos, la traducción de Luis López Ballesteros, ¿vale? Este caso no conocemos el nombre, no conocemos otra referencia a la identidad del paciente, pero se conoce el caso como el hombre de las ratas. Ajá. Entonces, sin más, ya habíamos abordado la primera parte del historial clínico. El inciso A tiene por título la introducción del tratamiento, y el inciso B, la sexualidad infantil, por supuesto, del paciente. El paciente mismo llegó a contarle al doctor Freud lo que el paciente supuso quería saber y que le ayudaría también a combatir su situación, su neurosis. El inciso C tiene por título El gran temor obsesivo. Estamos en este momento en la página 132 del volumen 10. Lo que sigue está entre comillas, son palabras del paciente. Quiero empezar hoy con la vivencia que fue para mí la ocasión directa de acudir a usted. Se lo está diciendo al doctor Freud. Ocurrió en agosto, durante las maniobras militares en X. X es una forma de ocultar la localidad exacta y de ocultar también así, de proteger la identidad del paciente. Antes me encontraba en estado miserable y me había martirizado con toda clase de pensamientos obsesivos que, empero, pronto se retiraron durante las maniobras. Es decir, fíjense, estoy desocupado y vienen los pensamientos. Chaca, 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 martirio. ¿Por qué? Por pensamientos del paciente, del sujeto. Y estos, pum, se retiraron en cuanto empiezan las maniobras militares, de las cuales, recordemos, él era parte, él era un soldado. Continúa el texto. Me ha interesado mostrar a los oficiales de carrera que uno solo ha aprendido algo. Me ha interesado mostrar a los oficiales de carrera que uno no solo ha aprendido algo, sino que puede aguantar bastante. Se está refiriendo a él. No solo quiero demostrarles que sé, sino que quiero demostrarles mi resistencia física. Ajá. Un día hicimos una pequeña marcha desde X, otro lugar, no sabemos. Durante el alto perdí mis quevedos. Hay un asterisco, pero voy a continuar. Y aunque me habría resultado fácil encontrarlos, no quise postergar la partida y renuncié a ellos. Pero telegrafié a mi óptico de Viena para que a vuelta de correo me enviara unos de reemplazo. Antes de continuar, quevedos, viene el asterisco, nos dice el traductor, este tipo de gafas se designan en alemán Zwicker. El verbo zwicken significa pellizcar, atenacear, es decir, como tenaza. Ajá. Torturar. Véase nuestra nota al pie en la página 249. Por supuesto, es una nota del traductor James Strachey, pero ahorita podemos prescindir de ir a la página 249. Continuamos con la lectura, estamos todavía en la página 132. Durante ese mismo alto, es decir, esa misma parada de su maniobra militar, tomé asiento entre dos oficiales. Uno de ellos, de apellido checo, estaba destinado a volverse significativo o importante para mí. Tenía yo cierta angustia ante ese hombre, pues, lo que sigue se destaca, evidentemente amaba lo cruel. No quiero afirmar que fuera malo, pero durante el rancho de los oficiales, repetidas veces había abogado por la introducción de los castigos corporales, de suerte que yo había debido contradecirlo con energía. Pues bien, en ese alto entablamos plática, y el capitán contó haber leído sobre un castigo particularmente terrorífico aplicado en Oriente. Puntos suspensivos, se cierran las comillas. Continúa Freud. Aquí se interrumpe, se pone de pie, me ruega dispensarlo de la pintura de los detalles.
Le aseguro que yo mismo no tengo inclinación alguna por la crueldad. Por cierto, no me gusta martirizarlo, pero que, naturalmente, no puedo regalarle nada sobre lo cual yo no posea poder de disposición. Lo mismo podía pedirle que le regalara 2 cometas. No entiendo esto. No sé si se refiere a 2 cometas. En español, al menos en México, lo podría entender también como un juguete que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cometa. Ay, un juguete que se eleva con el viento. Permítanme un segundo. Vamos a ver. Llegado aquí, voy a repetir la traducción de este párrafo en Luis López Ballesteros. Llegado aquí, el paciente se interrumpió y levantándose del diván en el que estaba echado, me pidió que le dispensara de la descripción de aquel castigo, es decir, lo perdonara. No quiere decirlo. Le aseguré que por mi parte no tenía tendencia alguna a la crueldad y que desde luego no quería atormentarle, pero que no podía concederle lo que me pedía, puesto que la superación de la resistencia era un mandato ineludible a la cura. Entre paréntesis, al principio de aquella sesión le había explicado el concepto de resistencia, al advertirme él cuánto había de forzarse para comunicarme aquella vivencia. Esto de lo mismo podía pedirme que le regalara 2 cometas, yo realmente no lo entiendo. Esto aparece en la edición estándar. Continúo con... Es que no, de hecho la frase no aparece en la edición de Luis López Ballesteros. Lo mismo podía pedirme que le regalara 2 cometas, es decir, usted me pide algo imposible. Continúo con la Standard Edition. Le dije que la superación de resistencias era un mandamiento de la cura que nos era imposible hacer a un lado. Yo le había presentado el concepto de resistencia, entre comillas, al comienzo de esta sesión, cuando él dijo que tenía que superar mucho dentro de sí para comunicar su vivencia. Prosigo, pero si yo puedo hacer algo, le dice Freud al paciente, para colegir cabalmente, es decir, intuir algo de lo insinuado por él, eso sucederá. Del alemán das soll, con doble L, geschehen. Estoy latinizando el alemán, así no se dice, ¿vale? Continúa Freud refiriéndose al paciente. ¿Acaso se refiere al empalamiento? El paciente contesta, no, eso no, sino que el condenado es atado. Se expresaba de manera tan poco nítida que no pude colegir enseguida en qué postura, es decir, amarran al condenado, pero Freud no supo intuir cómo. Continúa el paciente. Sobre su trasero es puesto un tarro dado vuelta. En este luego hacen entrar ratas, del alemán raten, que de nuevo se había puesto de pie y mostraba todos los signos del horror y la resistencia. Dice el paciente, penetraban en el ano, pude completar. Es decir, Freud le dice, penetran en el torturado por el ano. En todos los momentos más importantes del relato se nota en él una expresión del rostro de muy rara composición y que solo puedo resolver como, es decir, solo puedo interpretar o entender como horror ante su placer, ignorado por él mismo. Todas estas palabras, horror ante su placer, ignorado por él mismo, están destacadas y esto de ignorado viene del alemán unbekennen. Perdón, no es unbekennen, con doble N en medio. Bekennen, doble N, en finaliza. Bekennen, unbekennen. Prosigue con todas las dificultades, es decir, ante esta tortura que él no vio, pero que uno de sus oficiales le comenta, el paciente, por supuesto, que se hace bolas al interior suyo, ¿no? Le parece no solo terrible, sino la pura posibilidad, dice Freud, horror ante su placer ignorado por él mismo. Hubo algo ahí
Me gustaría también ver cómo traduce Luis López Ballesteros esta frase. Horror ante su placer, ignorado por él mismo. A ver, a ver, a ver. No entiendo cómo llegan a esta... A ver. En todos los momentos importantes del relato podía observarse en él una singular expresión fisionómica compuesta, que solo podía interpretarse como signo de horror ante un placer que no tenía la menor conciencia. Bueno, así lo escribió el doctor Freud. Es que yo podría cuestionar aquí al doctor Freud directamente cómo diablos uno ve en la cara un horror de esa naturaleza, un horror ante el placer ignorado por nosotros mismos. Ajá. Podría yo identificar una cara de horror, ok, pero un horror por eso, ¿cómo le hizo doctor Freud? ¿Qué fue, digamos, lo que lo llevó a usted a identificar una cara de horror por eso? Podemos nosotros deducir, en base a lo estudiado, que eso es posible, ciertamente. Un horror por un placer reprimido. Eso es posible. Podríamos decir aquí también que el doctor Freud está viendo una cara de horror y él, por su experiencia con otros neuróticos, dice, este horror es por esto. Es una conversión de un placer reprimido, un placer que el individuo no quiere reconocer en sí mismo. Continuamos con el texto, ¿vale? En todos los momentos más importantes del relato, esto es lo que acabo de leer, prosigue con todas dificultades. En el momento, dice el paciente, me sacudió la representación de que eso sucede con una persona que me es cara. Nota número 7. Esta frase del paciente yo no la entiendo. Una persona que me es cara. ¿Eh? Cara como rostro o cara como costosa. Realmente no lo entiendo. Déjenme ver. Todo bien. A ver, nota a pie de página número 7. Él dice, es decir, en esta nota número 7, Freud escribe, el paciente dice representación, entre comillas. La designación, las palabras, deseo o temor, entre comillas, más fuerte y sustantiva, está evidentemente encubierta por la censura. Por desgracia, no puedo reproducir la peculiar indefinición de todos sus dichos. Yo creo que esto es ciertamente parte de las dificultades del psicoanálisis en general. Es muy difícil llevar más allá de la vivencia frente a un paciente, la experiencia en palabras, ponerla. No les voy a decir, por ejemplo, creamos en el doctor Freud. Yo más bien aquí estoy haciendo una liga de lo que el doctor Freud hizo, vio con todo su trabajo anterior. Por supuesto, este no era su primer paciente, este no era su primer neurótico, mucho menos tampoco su primer obsesivo. Y ciertamente lo que estamos viendo es cómo el doctor Freud no solo se presenta delante de alguien, se presentan delante del doctor Freud mismo para decirle lo que el doctor mismo ha sugerido en otros trabajos, en otros escritos. Podría yo pensar la interpretación de los sueños y particularmente 3 ensayos de teoría sexual, al menos con este paciente. Creo que sí se dijo en los primeros videos, no es realmente tan importante. De todos modos, en cada uno de estos textos, el doctor Freud enfatiza la relación entre nuestro manejo de nuestras emociones y nuestra sexualidad, ¿vale? Ahorita continuamos con el texto. Esta nota a pie de página también me llama mucho la atención. El paciente dice representación. La designación deseo o temor más fuerte y sustantiva está evidentemente encubierta por la censura. Es decir, el paciente dice representación para no decir mi deseo o mi temor. Ahí hubo, digamos, un trabajo que el paciente está haciendo no tan inconscientemente, es más bien
un desvío que él hace para no decir yo quiero ver eso, por ejemplo, ¿no? Realmente, ¿en qué consiste el deseo del paciente? Al momento no podemos saberlo. Continuando con esta nota número 7, lo que finaliza la nota 7, esta frase que escribe Freud: por desgracia no puedo reproducir la peculiar indefinición de todos sus dichos. Esto es algo que habíamos hablado al principio de este caso de análisis de una neurosis obsesiva. No se llama así el texto, pero esto es lo que estamos haciendo, ¿no? El análisis de un análisis. Esto se dijo, por ejemplo, que no solo para proteger la identidad del paciente, sino que también el doctor Freud mismo no recomendaba tomar apuntes mientras uno está frente al paciente. De todos modos, no se puede registrarlo todo. Hay a veces, se los comento por experiencia, pequeños movimientos faciales, variaciones en el tono de la voz, cosas que son no solo difíciles de captar, sino imposibles, digamos, de plasmar, aun cuando poseamos grandiosas habilidades de redacción. Digamos, como lo vivo, pasarlo al papel, ya no solo es imposible, sino que aunque logremos una gran definición, se pierde algo, algo que uno puede, digamos, sentir en ese mismo momento. Vamos a, antes de continuar, esta frase yo no la entendí del paciente. En el momento me sacudió la representación de que eso sucede con una persona que me es cara. ¿Qué quiere decir con cara? Vamos a ver, vamos a ver. En aquel mismo instante surgió en mí la idea de que aquello sucedía con una persona que me era querida. Ok. Ahora, fíjense, la nota a pie de página número 7 ya está al final de la página 133 de la Standard Edition. No aparece aquí. Este texto es mucho más sencillo, digámoslo así. Pero ahí está el deseo del paciente. No quiere verlo. Quiere saber que eso le está pasando a una persona que él quiere. Una forma de tortura. Podríamos decir, esta es una manifestación de odio inconsciente. No. Es simplemente un deseo. No podría yo calificarlo en este momento de amor, de odio, en este momento. Puede ser que en un futuro sí podamos señalarlo, pero ahorita es, digamos, lo que podemos aprovechar para señalar el fenómeno de la investidura. Investir, cubrir de algo. Este acto, que a todas luces es un acto cruel, es un acto terrible que se realizaba para torturar a gente en el lejano oriente y también creo que en Europa. Me parece que incluso no solo está este mismo acto de forma distinta llevado a la pantalla grande en la película 1984, una adaptación de una novela de Orson Welles, no me acuerdo quién escribe 1984, una novela distópica, es decir, planteando una sociedad del futuro, para nosotros ya es pasado, pero para el escritor era futuro, en la cual para torturar a alguien tal vez no le dirigían ratas al ano, pero sí al estómago, por ejemplo, ¿no? Y las ratas le rasguñaban el estómago, la piel del estómago, y mientras él más se negaba en cooperar con sus captores, más acercaban el fuego a la rata y la hacían desesperar para buscar salida al interior del cuerpo de una persona. O bien, lo mismo podemos ver, me parece, en Game of Thrones, uno de los primeras temporadas, me parece, cuando están una de las compañías militares de los reyes, no me acuerdo cuáles, pero están torturando a soldados enemigos. Me parece algo así, no me acuerdo bien del contexto, pero una tortura similar dirigida al estómago, no al ano, aparece en Game of Thrones. Ahora, al respecto de
el mismo caso, vamos a continuar. Dice, ante una inquisición directa, es decir, yo, el doctor Freud, le pregunto al paciente de forma directa, indica que no es el mismo quien ejecuta el castigo, sino que es ejecutado impersonalmente en esa persona. Es decir, a ver, se ven sus tremendas dificultades de ese escenario que le plantea un encargado de su compañía militar. Se ve que le provoca un gran impacto emocional. Pero le voy a pedir usted continúe con esa representación, con esa fantasía, con esa idea. ¿Es usted quien amarra a esa persona querida y la pone en esa posición y le pone ratas en el ano? No, el paciente dice no. Yo no soy el que está haciendo eso. No puedo ver que alguien esté haciéndole eso a una persona que yo quiero, pero ahí está. Y eso me provoca gran ansiedad, gran temor. Continúa el doctor Freud. Tras breve conjeturar del alemán raten con una sola T, rata, raten, conjeturar, raten. Sé que la dama por él admirada a quien se refirió aquella representación. Ok, entonces platíqueme más acerca de esa imagen. ¿Quién es esa persona que está amarrada y la cual tiene una rata atrapada, digamos, en dirección a su ano? Es una dama, es una mujer que él quiere, que él ama o tal vez que él desea. No sabemos en este momento. Que él admira, simplemente dice el texto. Interrumpe el relato para asegurarme cuán lejos y hostiles, cuán ajenos y hostiles se le contraponen esos pensamientos. Y cuán extraordinaria es la rapidez con que discurre dentro de él todo cuanto sigue anudándose a ellos. Maldita traducción, permítanme un segundo. Vamos a Luis López Ballesteros. En este punto el paciente interrumpió su relato para indicarme cuán ajenos y opuestos a su verdadera personalidad eran tales pensamientos. Creo que este se entiende mejor. Y con qué extraordinaria rapidez se desarrollaba en él todo lo que en ellos, en estos pensamientos, se enlazaba. Antes de continuar, recordemos que a esto se refiere un complejo. No, complejo no quiere decir trauma. Complejo quiere decir el conjunto de pensamientos sobre cualquier cosa, sobre algo. Se hablaba de complejo de Edipo en la interpretación de los sueños alrededor de la relación entre hijo, padre y madre, por ejemplo, ¿no? Esta relación familiar. Pero aquí, por supuesto, podemos ver que el mismo paciente está hablando de un conjunto de pensamientos a partir de esa tortura. Continúa el texto. Simultánea con la idea, siempre aparece la sanción, un castigo, ¿vale? Es decir, la medida de defensa que él, el paciente, tiene para seguir para que una fantasía de esas no se cumpla. Antes de continuar, recordemos que esto era algo del paciente mismo. El paciente en algún momento de sus primeras sesiones dijo, es que yo tengo un miedo tan fuerte de pensar porque me da mucho miedo que mis papás sepan lo que estaba pensando yo cuando era un niño porque pude haberlo decir sin darme cuenta. Es decir, mi pensamiento es tan fuerte que puede que se escuche sin que yo me dé cuenta. Pude haberlo dicho y yo no me di cuenta. Eso es lo que decía el paciente. Lo que ahorita estamos viendo es el paciente tiene una idea, él no la reconoce como un deseo y esta fantasía, esta idea, él la vive como real, pero tiene que ejecutar una serie de acciones para que eso que él pensó no se cumpla. ¿Podríamos decir esto es locura? Ciertamente no. Es un mecanismo psíquico, una defensa en contra de un deseo. Es decir, esto es un ejemplo perfecto de lo que es la represión. Un ejemplo perfecto
de un mecanismo de defensa vuelto, por supuesto, hacia un deseo propio. Aquí podemos entonces ir completando lo que el doctor Freud identificó como un horror ante su placer ignorado por él mismo. Ajá. Continuamos con el texto Standard Edition. Cuando el capitán habló de aquel cruel castigo y le afloraron al paciente aquellas ideas, consiguió, no obstante, defenderse de las dos con sus fórmulas habituales. La palabra pero, del alemán aber, acompañado por un movimiento de aventar algo con la mano, y el dicho, ¿qué se te ocurre? ¿Pero qué se te ocurre? ¿Qué tonterías dices, no? En la edición estándar. Perdón, en la edición de Luis López Ballesteros. Cuando el capitán habló de aquel horroroso castigo y surgieron en el sujeto las ideas de que había hecho mención, todavía consiguió defenderse de ambas con su conjuro habitual, es decir, un acto llevado a cabo de manera automática, pero que al mismo tiempo a uno le sirve de alguna manera para alcanzar algo. Consistente en un ademán de repulsa y exclamación. ¿Qué tonterías se te ocurren? En plural, ambas. A ver, un segundo, ¿de dónde viene el ambas? A ver, vamos a seguir con esto, ¿no? El plural ambas hubo de extrañarme, como sin duda habría hecho al lector o extrañado al lector, es decir, ambas. Aquí consiguió, no obstante, defenderse de las dos. ¿Cuáles dos? A ver, repito esto, ¿vale? Cuando el capitán habló del cruel castigo y le afloraron aquellas ideas, consiguió defenderse de las dos, con sus fórmulas habituales. ¿Cuáles dos? Porque el capitán solo está mencionando algo. Ajá. Y él mismo se pinta esa imagen y dice, oye, nanita, qué tontería se te ocurre, ¿no? A ver, vamos a continuar con Luis López Ballesteros. Miren, miren. El paciente no había referido más que una, la del tormento de las ratas, la de que el tormento de las ratas era aplicado a la señora de sus pensamientos. Mas ahora hubo de confesar que simultáneamente a esta idea había surgido en él la de que el tormento se extendía también a su padre. Recordemos, el padre del paciente ya había muerto. Y aquí también recordemos también que el mismo paciente tenía un gran temor de que su padre podía morir porque él lo pensara. Pero ya había muerto. Ajá. El paciente mismo reconoce esto como algo ilógico, pero aún así el temor existe. El análisis consiste justamente en llevar eso que nosotros mismos no entendemos a la plática, traerlo, porque ese temor se anuda. Si la persona que pudiera morir ya murió hace muchos años. Regreso al texto, ¿vale? A ver, voy a repetir este párrafo en la edición estándar de James Strachey. El plural me extrañó y también al lector le habrá resultado incomprensible. Es que hasta ahora solo hemos tomado noticia de una idea, que el castigo de las ratas se cumpliría en la dama. Ahora se ve precisado a confesar que al mismo tiempo emergió en él otra idea, que el castigo recae también sobre su padre. Como su padre ha fallecido hace muchos años, este temor obsesivo es muchísimo más disparatado que el primero. De ahí que intente esconder un tiempo más la confesión. Ok, aquí el doctor Freud le ayuda justamente al paciente y podemos ver cómo el paciente mismo reconoce que este miedo es tonto, por decirlo de una manera, pero al mismo tiempo el paciente no quiere reconocer que ese temor es más bien un deseo. Vamos a continuar. Al atardecer del día siguiente, el mismo capitán le alcanzó un paquete, es decir, le hizo llegar un paquete llegado con el correo y le dijo, el teniente primero A, es decir, un teniente, pagó el reembolso por ti. Debes devolvérselo a él.
Alrededor del teniente primero A, nos viene la nota 8. Los nombres son casi indiferentes aquí. ¿Ah? ¿Qué? Esto es una nota de Freud. Ah, por Dios santo, claro que sí, doctor Freud. Lo importante no son los nombres. Lo importante aquí son los hechos. Ah, hay una nota de James Strachey al respecto de la nota 8, una observación, no la voy a decir. James Strachey. Continuamos, ¿no? Al respecto del teniente A, pagó el reembolso, es decir, pagó tu paquete, él pagó por ti, nota número 9, por el valor de los quevedos, es decir, de los lentes. Ajá. En Austria funcionaba a través del correo el sistema por contrarreembolso. ¿Ok? Entonces, por supuesto, no tenían servicios como PayPal, no tenían servicios de esa naturaleza. Se pagaba de esa forma. Y entonces, como alguien más pagó por unos lentes, por el paciente, eh, el, el teniente que le cuenta la historia cruel le pide pagarle a quien realizó el pago por el mismo, ajá, por el paciente mismo. Continúa Freud, el paquete contenía los quevedos encargados por vía telegráfica, por supuesto la tecnología de aquellos tiempos, ¿no? Pero en ese mismo momento se le plasmó una sanción, entre comillas. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, siendo una situación completamente normal, es un grupo de trabajo, es un conjunto de militares que dicen, mira, te llegaron tus lentes, los habías perdido, ya te llegaron, aquí está, págaselos a él, ajá, no hay problema. Pero el paciente, por eso, tiene la necesidad de una sanción, de un castigo, y esto no se lo da nadie, se lo pone él mismo. Continúa el texto. No devolver el dinero. De lo contrario, sucede aquello, es decir, la fantasía de las ratas se realiza en el padre y la dama. Aquí ya está complicándose la neurosis, pero también esto es lo bello de la neurosis obsesiva, de las obsesiones. ¿Por qué se te ocurre eso? No devolver el dinero. De lo contrario, sucede aquello. Esto de la sanción, yo lo entendía en un momento como castigo. Ajá. Podemos acercarnos a esta palabra de esa manera, sanción, castigo, pero también aquí hay toda una transacción. Uso esta palabra justamente para dar cuenta de un movimiento, digámoslo, emocional, de un intercambio. No devolver el dinero. Yo no voy a pagar eso que ya pagaron por mí, porque si yo lo pago, va a pasar eso. Ay, qué feo, mi papá ya está muerto, pero ha de sentir re feo si se le mete una rata por el ano. No, 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 qué feo. Entonces, continúa el doctor Freud, y según un tipo que le era consabido, en lucha contra esa sanción, se elevó enseguida un mandamiento a modo de un juramento. Tú debes devolver al teniente primero A las 3.80 coronas, cosa que se espetó. Asimismo, casi a media voz. Espetó, maldita traducción del lenguaje de español casi medieval. No es broma, pero a ver, un segundito. Y conforme a una trayectoria ya típica en él, a ver, otra vez. En el mismo instante en el que recibe el paquete, surgió en él una sanción. No devolveré el dinero, pues si lo hago, sucederá aquello. Y conforme a una trayectoria típica ya en él, se alzó inmediatamente para combatir tal sanción un mandamiento en forma de juramento. Tienes que devolver las 3.80 coronas al teniente A. Palabras que casi pronunció a media voz, es decir, fíjense, esto es algo también que el paciente nota en sí mismo. Mis pensamientos son tan fuertes que yo los hablo sin saber. Qué bárbaro, qué fuerte mi pensamiento, ¿no? Continúa el texto, Standard Edition. 2 días después terminaron las maniobras, es decir, terminó su trabajo militar.
El tiempo transcurrido hasta ese momento lo llenó de empeños por devolver al teniente primero A esa pequeña suma, en contra de lo cual se elevaban cada vez mayores dificultades de naturaleza en apariencia objetiva. Es decir, yo me empeño en pagar esta pequeña suma, pero ¿qué crees? Pues no pude porque fui a hacer esto y fui a hacer aquello. Es decir, pretextos de naturaleza en apariencia objetiva, en apariencia real, en apariencia. Primero intentó, dice el texto, realizar el pago por medio de otro oficial que iba a la estafeta de correos, pero se alegró mucho cuando éste le restituyó el dinero con explicación de que no había encontrado ahí al teniente primero A. En efecto, ese modo de cumplir el juramento no lo satisfacía por no corresponder al texto. Tú debes devolver el dinero al teniente primero A. Es decir, el paciente se había impuesto el mandamiento de que él y solo él iban a pagar los lentes. Voy a cerrar la ventana porque el volumen de los vecinos está cada vez mayor. Ahí está. Al menos una pequeña barrera, yo lo escucho, pero seguramente a ustedes no les molestará. Más la música cada vez más fuerte de los vecinos. Entonces, estábamos hablando del mandamiento del paciente. Estábamos hablando de que, digo, él quiere pagar, que al fin y al cabo es lo que importa, pero para pagar, lo primero que hizo fue negar su propio mandamiento, así como, otra vez esas tonterías, mira, dale el dinero a este compañero y que él lo pague, no hay problema. Y de repente, mira, el destino mismo me ha regresado el dinero, soy yo el único que debe de pagar mi deuda. Qué malo fui, porque qué tonto, ¿no? Vamos a continuar con el texto, esta actuación. Por fin se topó con la persona buscada, el teniente A. Pero ésta rechazó el dinero observándole que no había desembolsado nada por él. Le dijo que no era él, sino el teniente primero B, quien tenía a su cargo el correo. Quedó entonces muy afectado, pues no podía mantener su juramento, dado que su premisa era falsa, y se inventó este raro expediente. Es decir, no fue quien pagó por mis lentes, pero yo en mi gran pensamiento infalible y tan poderoso que a veces se me sale sin pensarlo, se me sale sin quererlo. Ya no sé qué hacer, porque la realidad no era así. Entonces, vamos a hacer esto. Dice el texto. Iría a la estafeta postal, a la oficina de correos, con los dos señores, A y B. Allí A, es decir, en ese lugar, el teniente A daría a la señorita que atiende la estafeta las 3.80 coronas. La señorita las daría a B, al teniente B, y él, de acuerdo con el texto del juramento, devolvería al teniente A las 3.80 coronas. Es decir, tengo yo que apegarme a lo que yo pienso. ¿Por qué? No pasa nada. Te equivocaste. Yo realmente también me surge esto. No sé cuántos son 3.80 coronas. No me parece una cantidad fuerte por no solo la extensión, sino la actitud del teniente A. Yo no fui, fue él, fue B. Pero aquí lo importante no es el peso real de las 3.80 coronas, sino lo que el paciente hace con eso. Dice el texto, continúa Freud. No me asombraría si el lector no logra entender nada en este punto, pues aún la exposición detallada que el paciente me ofreció sobre los sucesos externos de ese día y sus reacciones frente a ellos adolecía de contradicciones internas y sonaba insalvablemente confusa. Solo en un tercer relato se logró llevarlo a inteligir.
esas oscuridades y a aclarar los espejismos del recuerdo y los desplazamientos en que se había entregado. Es decir, esta es una historia sumamente enredada, pero eso nos encargamos de corregir con el tiempo. A ver, no entiendo esto. Y esto es muy importante. El análisis, no como una función empática. Ah, no, sí, te entiendo, claro, todo está claro. No, no te entiendo. ¿Puedes explicarme? Es que esto no tiene sentido. No entiendo lo que me quieres decir. Forzar a la persona a acomodar su decir, a acomodar sus pensamientos, a replantearse para él o para ella misma lo que está queriendo decir, lo que siente. Ajá. Esto de el sentimiento es justamente lo que nos lleva a atropellarnos a nosotros mismos en nuestra palabra, en nuestros pensamientos. Vemos al paciente y está, puff, ¿no? Está sumamente alterado por un deseo que él no quiere reconocer. ¿Cómo me gustaría ver eso en ella? Sí. ¿Y en mi papá? Por supuesto, tratando de representar lo que el mismo paciente combate fuertemente, fortísimamente. A ver, continúa el texto, ya no estamos tan lejos, me parece. Estamos en la página 135. Finaliza en la 137. No es verdad, 138. Ok, 135. Estamos viendo cómo el doctor Freud mismo estaba confundido por un paciente. Y el paciente estaba confundido por todo lo que le pasaba a él. Continúa el texto. Solo en un tercer relato se logró llevarlo a inteligir esas oscuridades y aclarar los espejismos del recuerdo y los desplazamientos a que se había entregado. Me ahorró reflejar estos detalles, de los cuales recogeremos pronto lo esencial, y solo puntualizó que al final de esta segunda sesión se comportó como un atolondrado y confundido. Me dio repetidas veces el trato de señor capitán, es decir, el paciente ya no le hablaba al doctor Freud como doctor. Señor capitán, probablemente porque al comienzo de la sesión le había señalado que yo no era cruel como el capitán N, ni tenía el propósito de martirizarlo innecesariamente. Es decir, perdón, paciente, pero esto que tú vives como un martirio es necesario y no viene de mí el martirio, viene de ti. Continúa el texto. En esa misma sesión recibí de él todavía este esclarecimiento. Desde el comienzo, aún para todos los temores anteriores de que a sus amados les sucedería algo, ha situado tales castigos no solo en la temporalidad, sino en la eternidad, en el más allá. Es decir, el paciente está haciendo uso de una creencia para extender para extender los castigos a su papá, ya muerto, y para justificar, ciertamente, sus aparentes locuras. Está usando justificar. Son palabras que estoy usando para nosotros aproximarnos a algo que evidentemente el mismo paciente no encuentra un sentido. Pero esto es importante. Establecemos nosotros relaciones. De estas relaciones vienen deseos. ¿Por qué? Porque no todas las relaciones nos dan todo lo que queremos justo en el momento en el que queremos. De hecho, la mayor parte de las frustraciones humanas traerán ciertas frustraciones. Ajá. Entonces, estas frustraciones las vamos a reconocer, tramitar como fantasías y a veces como sueños, y dentro de esta concatenación de eventos, dentro de esta seguidilla, dentro de esta línea, digamos, de relación con nuestros propios deseos,
podemos hacer uso, ¿por qué no?, de la religión, del pensamiento religioso. Continúa el texto para que veamos. Hasta sus 14 o 15 años había sido escrupulosamente religioso y a partir de entonces se había desarrollado hasta su actual condición de libre pensador, es decir, el paciente, un joven universitario que les gusta 18, 23 años aproximadamente. Durante su juventud fue muy religioso. Por supuesto, 14, 15 años, él adquiere una idea que le permite pensar no solo en una vida después de la muerte, sino que sentimos después de haber muerto. Ajá. Esa condición, ese pensamiento, toda esa elaboración, todo ese complejo de ideas a partir de la vida después de la muerte, es abandonado conforme el mismo sujeto va creciendo hasta su actual condición de libre pensador. Es decir, en ese momento el paciente dice, yo no creo en una religión, por ejemplo, ¿no? Pero sí creía, 14, 15 años. Ajá. Y ese pensamiento me quedó. Ya no voy a misa, ya no comulgo con el padre, pero ¿y qué tal si mi papá en el cielo o en el infierno, porque no nos ha dicho cómo era el padre, pero en el más allá, le pasa eso? No, qué bárbaro, qué feo. No, 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 no. Cruz, cruz. Y para que no le pase eso, yo tengo que hacer esto. Yo le voy a pagar al teniente A. Sí. Hoy, pero el teniente A no fue quien pagó mis lentes. Bueno, entonces voy a llevar al teniente A y al teniente B a la oficina de correos y le voy a dar al teniente A las 3.80 coronas y el teniente A se lo va a la señorita y la señorita al teniente B, bla, 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 bla. Intensidad. Continúa el texto. A ver, aquí está lo de libre pensador, ahí nos quedamos. Sostiene allanar la contradicción. A ver, sostiene allanar la contradicción diciéndose, ¿qué sabes tú de la vida en el más allá? ¿Qué saben los otros de eso? Y como no se puede saber nada, tú no arriesgas nada. Por lo tanto, hazlo. Mm, Me hizo reír la palabra allanar, que podemos entender como el paciente mismo sabe que sus pensamientos, que él no reconoce como deseo, son ilógicos. No tienen ningún sentido porque el más allá, por favor, ¿qué es eso? No tenemos ninguna evidencia de que alguien haya regresado de esto y que nos haya platicado, ¿no? Sí, hay ratas en el más allá y tenemos un ano en el más allá. Nuestro cuerpo está igualito en el más allá. Y hay gente que tortura, ¿no? Sí, tremendo. Pero el paciente, ¡pum!, así, rapidísimo, ya hizo todo aquello. Lo sabe, no es inconsciente. Esto no es inconsciente propiamente. Él lucha en contra de eso, en contra de su propio deseo. Vamos a continuar. A ver, esto de allanar la contradicción. Bla, bla, bla. Permíteme un segundo. Tienes que devolver las coronas. No. A ver. Errores némicos. Nope. Aquí está mi capitán. No es un capitán, es un doctor, por favor. Pero aquí está. En esta sesión me explicó también desde un principio y ya en los primitivos temores que les ocurriese algo a las personas de su particular afecto, había situado tales castigos no solo en lo temporal, sino también en la eternidad, en el más allá. Hasta los 14 o 15 años había sido muy religioso, evolucionando desde entonces hasta su actual incredulidad. La contradicción que así surgía entre sus convicciones actuales y la aceptación de una vida ultraterrena la salvaba diciéndose, esto se entiende más, ¿no? ¿Qué sabes tú de la vida en el más allá? ¿Y qué saben los demás? No se puede saber nada y por tanto, nada arriesgas pensando así. ¿Se entiende? Porque aquí con esto de, por lo tanto, hazlo. ¿Hacer qué? Pensar.
El pensamiento para un obsesivo es una acción. Falso. Un pensamiento no es una acción. Continúa el texto Standard Edition. Este hombre, en lo demás muy perspicaz, considera inobjetable esta manera de razonar y así saca partido de la incertidumbre de la razón sobre este problema en favor de la cosmovisión piadosa superada. Ok, qué bello, pero ¿qué quiere decir esto? El sujeto, por lo demás, de aguda y clara inteligencia, considera irreprochable semejante conclusión y aprovecha la inseguridad de la razón humana en tal problema en favor de su anterior concepción piadosa del universo, superada ya. Ok. Standard Edition. En la tercera sesión, él completa el relato, muy característico, de sus empeños por cumplir el juramento obsesivo. Es decir, yo le tengo que pagar al teniente A. No me importa que él no haya pagado mis lentes, yo le voy a pagar a él. Al anochecer, se realizó la última reunión de los oficiales antes que concluyeran las maniobras. A él le tocó agradecer el brindis por, entre comillas, los oficiales de la reserva. Habló bien, pero como un sonámbulo, pues en el trasfondo lo asediaba de continuo su juramento. Esa noche fue tremenda. Argumentos y contraargumentos se peleaban entre sí. El principal argumento era, desde luego, que la premisa de su juramento, el pago que el teniente primero A hiciera por él, era incorrecta. Es decir, él no pagó mis lentes. Continúa el texto. Pero se consolaba diciéndose que la ocasión no había pasado, pues el teniente A acompañaría hasta cierto lugar la cabalgata que mañana llegaría hasta la estación ferroviaria. De suerte que tendría tiempo para pedirle el favor, es decir, empeñado en que su propio pensamiento se tenía que cumplir, porque si no, eso feo le puede pasar a papá, que ya murió, pero ¿cómo sé que no le puede pasar eso en el más allá? Ay, qué miedo. No, bueno, antes de continuar, estación ferroviaria, nota número 10. Según los apuntos originales, este lugar era un nombre checo, alemán, no tengo idea. PRZEMYSL. No, no tengo idea cómo se pronuncia eso. Gracias, gracias, traductor, ya, gracias, Strachi, por ponerme en este ridículo. Está bien. Ahora, hablando de suerte que el paciente tendría la oportunidad de pedirle al teniente A que reciba el dinero, viene un asterisco. Ajá. Remitimos al lector al diagrama en la página 166 para seguir este párrafo con más facilidad. Ok, aquí sí yo creo que nos vamos a ir. Estamos aquí en la página 136. Vamos a ir a la página 166. Se las voy a poner en pantalla. Maldición, está lejos. 136, por favor, recuerden. Me lleva. Esto sí es muy desconsiderado por parte de Freud o de Strachey. A ver, ya estoy en la página 166. Vamos a share screen. Yes, please. This one. Ahí está. Esta es la página 166. Lugar de las maniobras. Y van a ir hasta acá. Ajá. 3 horas en ferrocarril. Estafeta postal. Lugar de las maniobras. Estación P. Ajá. Ahora, a ver si sería posible. A ver. No sé si fuera posible que pudiera yo... A ver. Esto nunca lo he hecho, pero yo creo que será útil. ¿Qué está pasando? Ah, ok. Solo se está grabando. Me gustaría copiar este diagrama.
imprimir pantalla. Paint. Vamos, maldita sea. Paint. Paint. Esto me parece es el diagrama, el programa más sencillo para tener el diagrama en la pantalla. Y continuar con la lectura teniendo en consideración el bendito diagrama, ¿vale? Control V. Ok, aquí tenemos ya el diagrama. A ver si lo hacemos así. Yo creo que con esto ya no había palabras abajo, ¿verdad? No. Ahí tenemos el diagrama en pantalla. Vamos a continuar con la lectura. No, esperen. A ver, es que si regreso al texto en la página 136, vamos a perder esto. A ver, ya sé, ya sé. Ah, caray, 136. 136, estamos por aquí. Aquí está la nota, la famosa nota. Vayan a la página 166, gracias. Ok. Entonces, stop share. A ver si es que también el maldito fondo de pantalla no me está dejando. A ver, vamos a ver. Pic. ¡Ah, mi cara! Ni modo. He perdido el rostro. Pero se ve el desgraciado fondo de pantalla. Vamos a ver, regreso a Paint. Esto me parece penoso, pero me he quedado sin cara con el objeto de hacer. Ahí está. Caray, caray. Lo que los traductores nos fuerzan a ver, escritorio. Mapa. Ahora aquí vamos a hacer esto. Escritorio. Mapa. Ahí está. Bueno, ya no se ve el doctor Freud, lo vamos a extrañar, pero no de mientras, aquí está el esquema. ¿Qué es lo que el paciente se proponía hacer? Repito, para que el paciente cumpliera su mandamiento, el teniente A lo iba a acompañar en una cabalgata desde el lugar de maniobras, no se ve mi mano, pero es aquí, el lugar de las maniobras, hasta la estación P, me parece. A ver. Hasta la estación ferroviaria P. Entonces, en este trayecto de Z, no, perdón, del lugar de las maniobras hasta P, le pediría el favor. Ahora bien, no lo hizo. Dejó que A hiciera conversión hasta su destino. No entiendo el texto. Pero dio a su asistente el encargo de anunciarle su visita después del mediodía. Antes de continuar, maldita traducción. Ahora, no solo es cuestión del esquema. Yo creo que voy a continuar con la, ¿cómo se llama? La lectura con Luis López Ballesteros, ¿vale? A ver, aquí está. Se consoló pensando que A haría con ellos al día siguiente una parte de la marcha hasta la estación ferroviaria de P, donde y podría él darle el dinero rogándole que se lo entregase a el teniente B. Llegado el momento no lo hizo y dejó partir al teniente A sin decirle nada, encargándose en cambio a su asistente que le anunciaría su visita para aquella misma tarde.
Por su parte, llegó a las 9:30 de la mañana a la estación, dejó su equipaje en la consigna y atendió diversos asuntos en la pequeña ciudad, siempre con el propósito de hacer luego su anunciada visita al teniente A. En el pueblo en que A se hallaba acantonado, estaba a 1 hora en coche de la estación ferroviaria P. El viaje en ferrocarril hasta la localidad donde se hallaba la oficina de correos duraba 3 horas. Creía pues que habría de serle posible alcanzar, una vez llevado a cabo su complicado plan, el último tren que salía de P para Viena. Changos peludos, vaya que está complicándose la vida eternamente. Continúa el texto. Las ideas que en él pugnaban eran las siguientes. Por un lado, si no acababa de decidirse a cumplir su juramento, era por pura cobardía, pues quería ahorrarse la molestia de pedir aquel servicio al teniente A, aparecer ante él y parecer ante él como un perturbado. Por otro lado, que la cobardía estaba precisamente en cumplir el juramento, ya que con ello se proponía tan solo liberarse de sus ideas obsesivas. Cuando en una reflexión se contrapesan de este modo sus argumentos, el sujeto acostumbraba a abandonarse al azar. Y así, cuando un mozo de la estación le preguntó si iba a tomar el tren de las 10, contestó afirmativamente y partió en dicho tren, creando un hecho consumado que lo alivió mucho. Es decir, con este hecho, él ya no llevó a cabo su plan y se confirmó que toda la elaboración era una tontería. Al pasar, dice el texto, el empleado del coche comedor le encargó que le reservase un puesto para la comida, pero ya en la estación se le ocurrió que todavía podía bajar en la estación, tomar un tren en sentido contrario hasta la localidad donde el teniente A se hallaba, hacer con él el viaje de 3 horas hasta la oficina de correos, etcétera. Únicamente el encargo dado al empleado del coche comedor le retuvo de poner en práctica tal propósito, pero no renunció a él, al propósito de regresar a este lugar, al paradero de A, donde está el teniente A, por aquí, donde debería estar mi mano. 3 horas de aquí, estación de ferrocarril, hasta acá. 3 horas. No renunció a él por completo, sino que lo fue aplazando de estación en estación hasta llegar a una en la que no podía descender por tener parientes en la localidad a la que correspondía. Y entonces decidió ya seguir su viaje hasta Viena, que bien estaba por aquí arriba, buscar a su amigo, someterle la cuestión y volver, en todo caso, a P, a la estación de aquí, P, en el tren de la noche. Entonces, caray, todo por un temor obsesivo. Anda, mira, mi cara como que se medio ve. Todo porque él no quería reconocer que ese temor era, al mismo tiempo, un deseo. Todo por un acto que él cometía hacia sí mismo, una represión. Todo por querer evitar un tormento en el más allá a su padre y en esta vida a la mujer que él quería, que él amaba o que él admiraba. No sabemos cómo haya sido esa relación. Al momento, el paciente le es más importante sus fantasías, le es más importante evitar tormentos que seguramente no hubieran pasado. ¿Por qué? Pues porque era muy poco probable. Es imposible, podríamos incluso decir, pero no para él. Para él su pensamiento era ley. Para el paciente, lo que pensaba iba a pasar, porque iba a pasar, ni modo.
Y entonces, para que eso no pase, yo mismo, que en mi pensamiento soy casi como un Dios, cuando yo lo pienso, lo tengo, también soy capaz de evitar mis propios deseos, la culminación de mis propios deseos. ¿Cómo? Haciendo todo un revoltijo. Y por supuesto, no parecer como un loco frente a los demás. Continuamos con el texto, ¿vale? Ahorita ya voy a dejar de concentrarme un tanto en el esquema. Mira, aquí sí me veo. Pero no voy a permanecer aquí, es muy incómodo para mí. Ni modo, me quedaré sin rostro el resto del video. Ok. Ay, nanita, estoy viendo. Les compartí la lectura de la edición de Luis López Ballesteros, esto que les estoy mostrando en pantalla. Pero estoy viendo la Standard Edition y ya saben cómo es. Strachey nos incluye palabras en francés, italiano, una palabra changador. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es un changador? Acá en la de Luis López Ballesteros creo que era el empleado del tren, del comedor del tren. Ujú. Ok, regresamos aquí en Luis López Ballesteros, el tren de noche. A ver, tren de noche. Imposible el descenso porque ahí tenía parientes. Resolvió o se decidió a seguir el viaje hasta Viena, buscar allí a su amigo, exponerle el caso y según su decisión viajar de vuelta a P. Fíjense, el paciente no quiere tomar la decisión. ¿Por qué? Porque sabe que es una tontería y al mismo tiempo no quiere abandonar esa tontería. Va a ir con su amigo hasta Viena y luego va a viajar de regreso en el tren nocturno. Aquí la Standard Edition tiene más contenido. Digamos, el párrafo de la Luis López Ballesteros termina ahí, pero aquí la Standard Edition continúa con lo que sigue. A mi duda sobre la congruencia de ello, me salió al paso aseverando que entre la llegada de un tren y la partida del otro, habría tenido media hora libre, pero una vez en Viena, no encontró a su amigo en la posada donde había esperado hallarlo. Solo a las 11 de la noche llegó a la vivencia de él y esa misma noche le expuso su caso. ¡Ay, por Dios santo! ¡Por Dios! El amigo se hizo cruces de que todavía pudiera dudar de si era una representación obsesiva. Lo tranquilizó por esa noche. De suerte que durmió muy bien. ¡Ay, qué hermoso! Aquí qué bello está eso. Y a la mañana siguiente lo acompañó al correo para devolver las 3.80 coronas, puntos suspensivos, a la dirección de la estafeta postal, no al teniente B. Ahí mismo donde había llegado el paquete con los anteojos, con los lentes. Es que el amigo, muy amoroso, muy cariñoso, eso es un amigo. Amigo, estás loquísimo. Eh, no solo es una representación obsesiva, sino que me usas para saber lo que ya sabes. Me usas como una confirmación. Está bien, te quiero. Quédate aquí, eres un buen hombre. Quédate aquí, pasa la noche conmigo, en mi casa, pero vamos mañana a pagar tus 3.80 coronas y vamos a la dirección postal, de la oficina postal, ¿vale? A ver, déjenme ver. Miren, es que aquí Luis López Ballesteros nos dice, el amigo manifestó asombrado que aún dudase de que se tratara de una idea obsesiva. Lo tranquilizó por aquella noche durante la cual durmió sin angustias y a la mañana siguiente lo acompañó a Correos, a la oficina de Correos, donde impuso un giro de 3.80 coronas dirigido a las oficinas postales que habían recibido el paquete con los lentes. Es decir, ¿por qué te das tantas vueltas? Ni el teniente A te ha recibido el dinero, tampoco va a ser tu empleado como para darle al otro teniente tus 3.80 coronas, mejor vamos al punto donde no va a haber falla. Así ya tú habrás pagado tu deuda. Pero sabemos cómo es el paciente con sus propios pensamientos. Ajá. Continúo con la Standard Edition. Esta última comunicación me proporcionó el punto de apoyo para desenredar las desfiguraciones de su relato. Aquí está hablando el doctor Freud. Si él
llamado a la reflexión por su amigo, no envió la pequeña suma al teniente primero A, ni al teniente primero B, sino directamente a la oficina postal, era fuerza que supiera, y lo supiera ya antes de partir de viaje, que se destacan las siguientes palabras. No era otra que la empleada del correo, su acreedora del reembolso, es decir, él no podía deberle ni a ni a B, sino a la empleada de la oficina del correo. Ajá. Continúa el texto. Y esto el paciente ya lo sabía, pero dentro de todo su irigote, dentro de toda su... Recuerdo el texto, ¿no? Como conjuro. Dentro de todo el escenario, él ya se puso como deudor a dos hombres. Aquí nuevamente, antes de continuar con el texto, voy a señalar que desde el principio, haciendo memoria el doctor Freud del trabajo de uno de sus colegas, las primeras palabras están sustentadas en la base del problema que trae el paciente. Y por supuesto, la base de este problema es la sexualidad. El paciente empezó su contacto con el doctor Freud haciendo énfasis en su relación afectiva, los afectos, las emociones que él depositaba en amigos, en hombres. Ajá. Y luego, a partir de esto, habló de mujeres. Pero lo primero fue la importancia de los hombres en su vida. Continúa el texto. En efecto, se averiguó que lo había sabido ya antes del reclamo del capitán y de su propio juramento, pues ahora se acordaba de que algunas horas antes del encuentro con el capitán Cruel, tuvo oportunidad de presentarse a otro capitán, quien le comunicó la verdadera situación. Este oficial, al escuchar su apellido, le contó que poco antes había estado en la oficina postal y la señorita encargada de ella le preguntó si conocía a un teniente L, nuestro paciente, para quien había llegado un paquete por contrarreembolso. Respondió negativamente, pero la señorita dijo tener confianza en el teniente desconocido y que entre tanto ella misma abonaría el porte, es decir, la empleada misma pagó los lentes del teniente, L, del paciente. De esta manera entró nuestro paciente en posesión de los lentes, de los quevedos. El capitán Cruel cometió un error cuando, al poner en sus manos el paquete, le indicó que devolviera al teniente A las 3.80 coronas, y nuestro paciente no podía menos que saber que era un error. Es decir, en el momento en el que el paciente recibe el paquete, el paciente mismo ya sabe a quién le debe ese dinero y que lo que le dice el teniente Cruel es un error. No podríamos decir una mentira, pero sí es un error. Pero él lo admite. Es decir, él acepta lo que el teniente Cruel le dijo. Con esto me refiero a que él lo admite. Él dice, así es, lo que tú me digas, eso es cierto. Continúa el texto. Bla, 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 bla. Aquí está. A pesar de ello, a pesar de que el paciente sabía que eso era un error, se hizo el juramento basado en ese error. Juramento que por fuerza se le convertiría en un martirio. Se había escamoteado. Ahorita no sé qué quiere decir eso, pero lo voy a buscar en la otra traducción. Se había escamoteado a sí mismo y a mí en el relato y el episodio del otro capitán y la existencia de la señorita confiada, la oficina, la empleada de la oficina de correos. Antes de continuar, ¿qué diablos es escamotear? A ver, Luis López Ballesteros, bla, 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 bla. Aquí está. Nuestro paciente debía saber que aquello era un error y sin embargo hizo sobre la base de tal error el juramento que había de atormentarle.
en ello. Y luego en su relato de tales sucesos se ocultó a sí mismo y me ocultó a mí el episodio del otro capitán que le dijo, tú le debes a la empleada de correos. Y la existencia de la amable empleada de correos. Ok. A ver, continuamos con el texto. Aquí está, continúa la Standard Edition. Convengo, es decir, yo propongo, dice el doctor Freud, en que tras esta rectificación su comportamiento se vuelve todavía más disparatado e incomprensible de lo que era antes. Ok, bueno, creo que vamos a continuar con la Standard Edition, ¿vale? Estamos ya a un párrafo de terminar este inciso C. Dice el texto, tras abandonar a su amigo en Viena y volver al seno de su familia, lo asaltaron de nuevo las dudas. Es que los argumentos de su amigo no eran otros que los suyos propios, y no se engañaba sobre el hecho de que su tranquilización temporaria era atribuible solo a la influencia personal del amigo. Lo voy a poner en otras palabras. Un teniente viene y me dice algo que a mí me coloca en deuda con una mujer. Otro hombre, otro teniente, otro superior viene a contarme una historia en la cual yo tengo una deuda con otro hombre, descarto la primera historia, me apropio de la segunda, quiero ser deudor de un hombre, esta historia no se sostiene por ningún lado, y entonces busco a un hombre para tranquilizarme, porque yo ya me hice un revoltijo tremendo en mi cabeza. Si yo no hago esto, mi papá que está muerto va a ser atormentado en el más allá. Que quien dice que no puede pasar eso en el más allá. La tranquilidad en la tumba de mi padre depende de mis acciones. Nuevamente, el paciente poniéndose en relación como deudor a un hombre. Yo le debo a mi papá su tranquilidad. Tengo que hacer esto para que mi papá, muerto, esté feliz y tranquilo en el más allá. ¿Me explico? Ajá. A ver, finalizamos ahora sí. Repito esto, los argumentos de su amigo no eran otros que los suyos propios y no se engañaba sobre el hecho de que su tranquilización temporaria era solo atribuible a la influencia personal del amigo. La decisión de acudir a un médico fue entretejida en el delirio de la habilidosa manera siguiente. Se haría extender por un médico un certificado según el cual necesitaba, para restablecerse de ese acto que meditaba con el teniente primero A, y este se dejaría mover por el certificado a aceptarle las 3.80 coronas. ¡Ay, qué terrible y qué tremendo! La angustia que este sujeto debía haber experimentado. Continúa el texto. El azar de haberle caído por entonces en las manos un libro mío guió hacia mí su elección, es decir, todo lo que pasó, incluido el mismo análisis, giraba en torno a una manipulación que el enfermo, que el paciente pretendía hacer del doctor Freud. Es decir, doctor, por favor, ayúdeme a que mi mandamiento se cumpla. Continúa el texto. Pero conmigo no se podía ni hablar de aquel certificado. Muy razonable. Solo pidió ser liberado de sus representaciones obsesivas. Muchos meses después, en el apogeo de la resistencia, volvió a aflorarle la tentación de viajar. No obstante, hasta P, buscar allí al teniente primero A y escenificar con él la comedida de la devolución del dinero. Con esto finalizamos el inciso C, el gran temor obsesivo. Permítanme un video. Quisiera yo recuperar mi rostro. Non, ahí estoy. Digo, es que es increíble, es asombroso.
el peso que no solo este sujeto, sino el peso que le damos a nuestros pensamientos. Solo haré una mención, la filosofía, y cómo después de la interpretación de los sueños, el doctor Freud fue objeto de análisis de los filósofos. No todos, pero muchos filósofos. Aún al día de hoy, lo digo por experiencia, los psicoanalistas somos el terror de los filósofos al no considerar los pensamientos como un acto y como algo tan importante. Sean ustedes libres de pensar, sean ustedes libres de desear. Por favor, cuídense mucho, nos estamos viendo para el próximo video. Yo espero ya tener solucionado el conflicto de mi fondo de pantalla, mi iluminación, no de aquí, sino de acá. Y continuamos con el estudio de este caso tan fascinante.